Se respira la calma típica de un pequeño pueblo pesquero, ni rastro de los cientos de medios que cubrieron su desaparición, aunque aquel episodio sigue en la memoria de muchos. Vera tenía 15 años cuando todos los vecinos se volcaron en la búsqueda de Madeleine. Aquí en nuestros establecimientos dábamos a los que estaban de servicio agua, comida, también agua para los perros. Fueron días horribles, dice. La búsqueda de Madeleine llegó incluso hasta aquí, a este barranco de La Bravura, 25 kilómetros al interior de Praia de la Luz, en medio de un gran parque natural. Había pistas que decían que la niña se podía encontrar bajo el agua. La estuvieron buscando, pero no la encontraron. Y 15 años después, Madeleine sigue sin aparecer. La Fiscalía portuguesa ordenó hace 10 días a las autoridades alemanas la imputación del ciudadano alemán Christian Bruckner, pero como sospechoso, nos dice Artur Rego, abogado de Praia da Luz. Bruckner cumple condena en Alemania por la violación en Algarve a una mujer. Desde hace 2 años es el principal sospechoso para las autoridades alemanas, pero no hay pruebas inculpatorias contra él. En Portugal insisten en que el caso no está cerrado. No se puede hablar de prescripción de delito a una niña que desapareció hace 15 años porque no se sabe cómo desapareció, si está viva, si está muerta, si fue raptada o qué fue de ella. Por eso hablar de prescripción no tiene sentido. El caso es complejo porque afecta a 3 países: Reino Unido, donde viven los padres de Madeleine, Alemania, que Bueno, nos vamos ahora a Reino Unido porque fíjese que la policía británica detuvo, ¿saben a quién? A Julia Wendell. Lo hemos hablado durante toda esta semana. ¿Quién es ella? Es la joven polaca que afirma ser Madeleine McCann por delitos de presunto acoso y hostigamiento en contra de los padres de la menor desaparecida. Su arresto fue hecho público, se hizo público por los medios locales, lo hizo principalmente el Daily Mail en estas últimas horas tras la llegada de esta joven de Wendell al aeropuerto de Bristol en Inglaterra, y de acuerdo al citado medio, la joven habría viajado al país para visitar, según su versión, visitar a una amiga que también fue detenida. Ahora, la identidad de la mujer no ha sido revelada y el principal sospechoso de Madeleine McCann, Christian Bruckner, supuestamente confesó a un recluso que había robado una carga de un apartamento portugués. Es la nueva arista de un caso que ya cumple casi 20 años. Esta vez las nuevas pistas las entregó Laurentiu Codin, un rumano de 50 años que estuvo en prisión junto a Bruckner en 2019 y a quien el alemán le habría revelado detalles acerca de sus crímenes, pensando que el recluso también estaba preso por delitos sexuales a menores. Dijo que estaba en una zona de hoteles donde vivían personas ricas. Había una ventana abierta y él entró. No pudo encontrar dinero, pero sí una niña. Luego se la llevó. En el supuesto diálogo, Bruckner le habría pedido a su compañero que le prendiera fuego a su guarida cuando saliera de prisión. Además, el alemán le habría preguntado si era posible encontrar rastros de su ADN en huesos. Make a research on internet because I started to think that maybe I'm missing. I felt in my life that something is wrong here because my mother didn't hug me, didn't say I love you, so it was like No sé si ustedes creerán en las casualidades, en las coincidencias. Yo, desde luego, no. Siempre he creído que hay una causa y efecto. Más que casualidad diría causalidad. Pero debo reconocer que últimamente pasan ciertas cosas muy llamativas y desconcertantes. Y es que, si recuerdan, no hace muchos días hablamos con el criminólogo Félix Ríos sobre la desaparición o el crimen de Madeleine McCann. Bien, pues hace muy poquitas horas nos llegaba una noticia que decía así: detienen a la joven polaca que asegura ser Madeleine McCann. Julia Faustina fue arrestada este miércoles en el aeropuerto de Bristol, donde iba a reunirse con un amigo de unos 60 años. Y es que, según afirma esta noticia, esta joven polaca de 23 años ha sido detenida después de que la familia de Madeleine presentara una denuncia asegurando que los estaba acosando de una forma despiadada, días después de que volviera a presentar supuestas pruebas de ADN, donde, y siempre según su versión, se podría demostrar que ella fue la niña secuestrada en Praia da Luz. Bien, para mantenernos al tanto e informados de estas nuevas actualidades, hoy nos visita nuestro buen amigo Juan Rada. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas y criminales noches. Bien,
Aquí estamos. Como bien explican estas noticias, Juan, esta joven polaca de 23 años, Julia Wendel o Julia Faustina, depende a quién le preguntes o depende cómo ella se presente, ha sido detenida después de que volviera a la carga afirmando que tenía nuevas pruebas de ADN que demostrarían que ella es Madeleine McCann. Sí, bueno, esta historia arrancó hace un par de años, en 2023, cuando una joven polaca, Julia Wendel, afirmaba ser Madeleine. Esta joven, adoptada, dice que sus padres no le han informado ni sobre su origen ni le enseñan la partida de nacimiento. En fin, al parecer incluso es húngara. Y ella cree que por su parecido físico con Madeleine, vamos, que es ella, que es la niña inglesa desaparecida en el Algarve portugués. Entonces ya estamos hablando de 2023, intentó demostrarlo a través de un perfil de Instagram, mediante una serie de imágenes y vídeos que se hicieron virales. O sea, eran sus razones para que pudiera tratarse de la misma persona desaparecida, cuyos orígenes ella desconoce, ¿no? Ella decía que había ciertas coincidencias físicas. La característica marca del iris del ojo, que siempre se han fijado en esa manchita que tiene la niña, ¿no? Luego ha hablado de pecas, lunares, hasta un hoyuelo que, en fin, que con cierta similitud que ella quiere ver. También aquí había aparecido en boca, nariz, sonrisa, incluso un parecido con Gary y Kate McCann, con los padres, ¿no? Entonces quería que alguien de la familia de Madeleine, de los padres que acabo de citar, se sometiera a la prueba de ADN, algo que no ha conseguido hasta el momento. Ahora, estamos hablando de esta semana, asegura poseer pruebas de ADN que demostrarían su conexión con los McCann. Según el resultado de unos análisis realizados, se demuestra, afirma ya, que su conexión biológica con el padre, Gary McCann, hay una coincidencia de un 62,23 entre el ADN de ella y las muestras obtenidas en la escena del crimen en el Algarve. De todos modos, claro, no es un porcentaje concluyente, ¿no? Y menos si la muestra del progenitor no ha sido custodiada adecuadamente. Claro, porque entonces aquellas muestras que se cogieron aquella noche en la habitación y demás, y como luego el padre nos ha sometido a pruebas de ADN, incluso dicen que aunque fuera del 99,99, cabría la posibilidad de que dicha joven fuera producto, no sé, vamos a suponer, de una cana al aire del padre de Madeleine, por lo que no sería esta. O sea que tendría que ser ADN del padre y de la madre. O sea, en fin, parece que el mayor efectos mediáticos, el mayor punto de unión entre ambas, entre esta chica, Julia Wendel, y la desaparecida Madeleine, es esa pequeña mancha cerca del iris que ambas comparten y que caracterizaba a la pequeña desaparecida, ¿no? Porque ha habido algo así como 10.000 avistamientos de esta chica en todo el mundo, esta niña desaparecida. Ya sabemos que cuando hay algún desaparecido, ha pasado con el niño pintor de Málaga, con el niño de Somosierra y demás, los han visto por todas partes del mundo. Incluso a Madeleine, que había aparecido en Marruecos y tal, pero la pequeña aquella de Marruecos no tenía esa manchita en el ojo. Entonces esta manchita, que es una afección ocular, se llama coloboma y consiste en la falta de tejido normal dentro o alrededor del ojo, desde el nacimiento. Pero, vamos, esto es una cosa que no es que sea, vamos, que se puede dar en muchas chicas, ¿no? En fin, es decir, que el tema ha quedado ahí, que ella insiste, pero claro, por parte de los padres no quieren hacerse la prueba del ADN, claro, porque supongo también que estarán cansos, porque en estos casos aparecen hijos por todos los lados, ¿no? Y el tema se ha quedado un poquito en el aire, pero en fin, como tú bien dices, pues bueno, suena un poco a que está, por un lado se está publicitando, ¿no? Y por otro lado pues querrá sacarle, aparte de a ver si suena la flauta, pero le estará sacando beneficio pues a esta historia. Por lo menos ya se ha hecho conocida, funciona por redes sociales, puede que le llamen a programas de televisión, ya alguna investigadora se ha puesto también a su servicio, también por tema de alcanzar popularidad, en fin, esto ya se ha visto muchas veces, ¿no? Pues como pasó en tiempos pues con la supuesta princesa Anastasia de Rusia, ¿no? Con Anna Anderson y demás, y siempre aparece gente por ahí que quiere atribuirse pues una personalidad la cual no es real, pero bueno, ellos tiran para adelante mientras no se demuestre que es falso.
Desde mi humilde opinión, Juan, y con la poca información que tengo al respecto de este caso, yo reconozco que esta muchacha se parece a Madeleine como una castaña a un huevo. Es cierto que tiene esa malformación genética en el iris, pero imagino que miles de personas en el mundo también la tendrán, y eso no quiere decir que todas sean Madeleine. ¿Coincide la edad? Sí. ¿Coincide la malformación? También. ¿Se parecen físicamente? No se parecen absolutamente nada. Ni los ojos, ni la barbilla, ni los pómulos, ni la nariz, ni la sonrisa. Es que no se parece absolutamente en nada. Con lo cual, el caso debería estar zanjado. Pues sí, pero sí, ya digo, empezó hace 2 años y ahora otra vez ha renacido, ha vuelto a insistir con su prueba de ADN, pero no aporta nada nuevo, porque habla del padre, o sea, hablan de unos restos que encontraron en el escenario de la desaparición. Primero habrá que ver si eso es cierto, ¿no? Y luego más eso, vamos, no hay un porcentaje, vamos, total. Primero que, en fin, esas pruebas pueden estar, vamos, no se han podido conservar debidamente, y segundo que no llega, vamos, hasta que los padres no se la hagan y demás. Pero claro, hay también que dice, bueno, ¿y por qué los padres no se quieren someter a la prueba de ADN, no? En fin, eso también pasa con algunos cantantes como Julio Iglesias y demás, que se niegan a ello. En fin, es un tema que ya ha quedado, pero que seguirá con su eco mediático, porque es un caso, pues, muy dudoso, ¿no? Es un caso abierto que han pasado, pues ya, vamos, estamos hablando de, esto ocurrió el 3 de mayo de 2007, ¿no? Estamos hablando de hace 18 años, ¿no? Con lo cual esta chica, vamos, ya tendría, la Madeleine, 21 años tendría ahora, ¿no? En fin, es un caso, pues ya ha tenido mucho eco mediático, pues también ocurre, intervinieron ahí la policía de Portugal, intervino la policía inglesa, desde España la principal agencia de detectives Método 3 estuvo trabajando para los padres, en fin, a los padres que incluso fueron recibidos por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en fin, que ha habido mucho eco aquí, pues en la península ibérica, ¿no? Y es un tema, pues, muy vendible y tendrá. Luego, por otro lado, en fin, también como ha habido algún sospechoso por Alemania y demás, que pensaban que casi seguro que era el asesino, porque en esa época estaba ya en esa zona del Algarve, pues, en fin, es un caso ya de, podemos decir, de resonancia europea, digamos, pues siempre es comercial para algunos protagonistas, pues acaparar, en fin, espacio, ¿no? Como es el caso de esta chica, de Julia Wendel. Pongamos en un supuesto, Juan, que todo lo que cuenta esta muchacha es cierto, que ha cambiado lo suficiente con la edad como para no parecerse en nada a Madeleine, pero las pruebas de ADN son irrefutables. ¿En qué lugar dejaría a sus padres adoptivos esta situación? Porque como mínimo serían unos criminales acusados de secuestro. Sí, esa es la historia. Lo que la gente duda en general de que esa niña esté con vida. No siempre se dice que en los casos de desaparecidos de niños, niño que no aparece transcurridas 48 horas pues hay que darle por muerto, ¿no? Y en el caso de esta niña, pues yo creo que la mayoría de todo el mundo coincide en que está muerta. La policía, todo el mundo. La duda está en si la secuestraron, en si la mataron y luego la tiraron al mar o la enterraron, o fue una especie, vamos a decir, no de homicidio por imprudencia, pero sí de imprudencia de los padres, ¿no? Que en fin, que irse por ahí esa noche de cena al restaurante Tapas y estar ahí bebiendo abundante y demás, pues se desentendieron un poco de la niña y pudo ser un accidente que la niña se cayera y de ahí algunos restos de sangre que detectaron los perros. O sea que la opinión casi general es que esta niña está muerta, ¿no? O sea, hay ahora muchas teorías al respecto, posibles sospechosos, pero que nadie cree, salvo esta tal Julia Wendel, que esté viva y que encima sea ella, ¿no? O sea, eso es lo que ya prácticamente nadie cree. Si ocurriera, pues claro, sería una sorpresa impresionante y bueno, los padres quedarían, pues vamos, ha habido casos de desaparición de este tipo, secuestros, incluso hasta secuestros por encargo, ¿no? Coger a determinada niña, se la han llevado y luego unos falsos padres, pues en fin, la han adoptado y demás, y han tirado para adelante con la niña. Casos en los que ya siendo mayor, ya la niña siendo mujer hecha y derecha, pues ha aclarado la situación que sus padres, vamos, legales no eran sus padres biológicos, es más, que había sido secuestrada. O sea, ha habido casos de estos. Y en este caso, pues vamos, o sea, sería una repercusión mundial impresionante, ¿no? El caso porque ya hay muchas sospechas sobre ellos, ¿no? Sobre los padres, sobre que, en fin, que pudo ser un poco, pues, por omisión, por falta de atención y tal a los niños aquella noche que murió. Ha habido muchas críticas y que no cuentan la verdad de lo realmente ocurrido, ¿no? Pues si encima, pues, los nuevos padres también lo hubieran comprado ahí en un mercado negro o al secuestrador o lo que sea,
pues claro, sería, ya digo, el escándalo gordo, ¿no? Vamos, de serial, de serie americana, sí. Juan, de una forma breve, haznos memoria sobre el caso de Madeleine, porque ya hace unas semanas profundizamos en él con el criminólogo Félix Ríos, y también me gustaría que nos contaras lo que te explicó en privado Gonzalo Amaral, el investigador principal del caso de Madeleine. Bueno, sí, fue Gonzalo Amaral, que vino aquí a Madrid escribió un libro y lo presentó, dio una rueda de prensa en el Hotel Palace y tal, y yo estuve con él en privado, a través de un amigo común, tiene mucha amistad con un mando de Interpol, ya está fallecido el hombre, y lo conocía, estuvimos hablando. Pues la historia, bueno, como he dicho, arrancó el 3 de mayo de 2007, y de entonces ha sido una desaparición que ha tenido gran eco mediático, como digo, tanto debido al protagonismo de los padres como a las diferencias y hasta casi enfrentamientos entre las policías de Portugal y de Inglaterra. Ya digo que la investigación es que ha hecho andar de modo dificultoso debido en parte a los datos inexactos y a veces hasta contradictorios aportados por los padres y sus acompañantes la noche del suceso. Es lo que digo, que la desaparición no está nunca clara, ¿no? Aquella noche, ya digo de hace 18 años, lo hemos dicho, pues Madeleine dormía en un apartamento de un complejo en Praia da Luz y compartía el cuarto, la habitación, con sus hermanos, 2 mellizos, Sini y Amélie, que tenían un año menos que ella. Ella tenía 3, ellos 2, ¿no? Y los padres estaban cenando al lado, pues en un restaurante que se llamaba Tapas, a unos 50 metros de la habitación. En fin, quiero decir que ellos habían llegado al restaurante a las 9 menos 20 de la noche y cada 20 minutos se turnaban para ir a vigilarlos y comprobar que todo estuviera bien. Y alrededor de las 10 de la noche, la madre, tras una de dichas visitas, llegó llorando como loca, gritando: se la llevaron, se la llevaron. Bueno, se dio aviso a la policía, se investigó en la habitación, en fin. Desde entonces, la investigación, ya digo que ha sido amplísima, ¿no? Se han realizado más de 600 interrogatorios, más de 2.000 diligencias policiales, 500 búsquedas en la zona. Nada menos que, como he dicho, ha habido casi 10.000 avistamientos de la niña en todo el planeta. En fin, el número, en fin, las dudas hay sobre que dicen que inicialmente, eso también me lo contaba el Gonzalo de Amaral, los padres no mostraron un espíritu muy colaborador. Ella mantenía una postura bastante distante y a veces hasta silenciosa ante el trabajo y pregunta de los policías portugueses. Incluso cuando llegó el refuerzo investigador de los agentes británicos, se enfrentó ella con el oficial que hacía de enlace con la familia. Eso sí, a nivel publicitario se movían muy bien, digamos que sospechosamente bien. Y al poco nombraron un agente de prensa y empezaron a apuntar en direcciones que no conducían a ningún lado, como la pista de una pareja polaca como posible autora del secuestro. Después cargaron, que se ha hablado ya de contra un inglés, Robert Moran, que se había ofrecido encima a colaborar en su condición de traductor del inglés al portugués y del portugués al inglés. En fin, se volcó tanto en la investigación este hombre que fue declarado arguido, vamos, lo que en España sería sospechoso, pero al final, nada de nada. En fin, se ve que su colaboración se la pagaron declarándolo sospechoso, ¿no? Estaba también la acusación de Jane Turner, una amiga de los McCain, que decía haberlo visto aquella noche portando un niño al padre, un niño, una criatura o niña, de parecidas características a la desaparecida. En fin, o sea, había contradicciones. También el matrimonio británico Smith, o sea, había dudas por todos los lados. Entonces, ya yo he hablado que para entonces 2 perros de raza Springer Spaniel, que llevó la policía inglesa al Algarve, habían detectado olor de cadáver y sangre humana en el apartamento, concretamente detrás del sofá. Después examinaron una decena de vehículos de posibles sospechosos y tan solo hallaron rastros en el lado derecho del maletero y en la puerta del conductor del vehículo que habían alquilado posteriormente los padres. En fin, es curioso porque eran unos experimentados canes, unos perritos, que habían intervenido siempre con éxito en más de 200 casos, gracias a los que lograron asesinatos muy complicados. Unos perros que recuerdo que viajaban con aire acondicionado, comían salmón, vamos, los cuidaban de maravilla y tenían un éxito seguro. Y detectaron sangre, ¿no? Ya digo que el examen que se hizo en Inglaterra de los restos sanguíneos encontrados demostró al 50%
que podía ser del padre, de McCain, o de algún descendiente suyo. En fin. Luego, policialmente, tras ser sometidos ambos padres, por separado, a un interrogatorio ante ambas policías, hablamos de Portugal, hablamos de la inglesa, llamó la atención la negativa de la madre a contestar a muchas preguntas. Y claro, en Portugal ya fueron declarados arguidos. Motivo para esta declaración de sospechosos, para esta imputación, ocultación del cadáver y simulación de delito. O sea, los cargos eran fuertes. ¿Qué hicieron? Rápidamente abandonaron Portugal vía aérea con destino a su país y pusieron en marcha lo que he dicho antes, Madeleine, para recaudar dinero que ayudara a la búsqueda de la niña. En fin, seguían con su campaña de que había sido raptado. Ya digo que hubo nombres famosos como la escritora inglesa Rowling, los futbolistas Beckham, Rooney, Terry, en fin, algunos de ellos, la escritora por ejemplo, David Beckham, luego defraudados por su contribución a la causa. De hecho, que en alguna ocasión lo usaron para pagar mensualidades del chalet, ¿no? Y claro, eso sí, el portavoz de la familia decía que no, que ya el fondo de esa fundación era, entre otras cosas, mantener económicamente a la familia, ¿no? Claro, conforme transcurría el tiempo, las pruebas seguían acumulándose contra ellos. Así, el abuelo paterno, o sea, el padre de él, del médico, decía que su nuera, o sea, la madre de Madeleine, solía administrar a la niña a modo de sedante un medicamento llamado Calpol, que contiene antihistamínico concretamente. Con ello se incrementaba la sospecha de que había dado algún fármaco a la pequeña e incluso también a los otros dos niños, o sea, los tres, para que estuvieran durmiendo tranquilitos y no se despertaran por el alboroto que, en fin, que se produjo luego cuando la desaparición, llegó la policía y demás, porque los niños no se despertaron. Y claro, mientras se hablaba de que en el restaurante Tapas, pues el matrimonio, los padres, con los amigos, consumieron 8 botellas de vino, la mitad de tinto y la otras tantas de blanco, entre 4 matrimonios, en fin. Por eso se sospecha, la policía, que puede que se olvidaran de ir a ver a los pequeños con la frecuencia debida, o sea, que no fuera cada 20 minutos, como decían ellos, y que se les fue la mano en la administración del somnífero Madeleine. En fin, como hay que tener en cuenta, como no se hizo ninguna prueba inmediata a los gemelos, no se pudo descubrir si lo habían ingerido o no. O sea, que pudo ser un accidente, pero la muerte de la niña, pero pudo ser un homicidio por imprudencia. Hay que pensar que de haberse demostrado esto, les hubieran retirado la licencia para ejercer la medicina. No hubieran podido seguir pagando la hipoteca de la mansión que tenían. Descrédito social. Simulando un rapto, evitaban todo ello y encima, gracias a la fundación creada, percibían ingresos procedentes de figuras mundiales, ya digo, del fútbol, de los negocios, del transporte aéreo. Lo recibió el Papa, nuestro ministro del Interior. Por cierto, que ya digo que ellos tenían investigación a su favor de la policía portuguesa, de la policía inglesa, de esta agencia de detectives de Barcelona, Método 3, que les cobraba 70.000 euros al mes por investigar y demás. Y pese a eso, que estuvo muy bien que lo recibiera el ministro Rubalcaba, pero es que 2 meses antes de que desapareciera Madeleine, en Canarias había desaparecido un niño, Jeremy Vargas. Ya ni lo recibió el ministro del Interior, ni nadie parecía que se preocupaba de ello. Pero ¿qué pasaba? Que no eran hijos de médicos así conocidos, ¿no? Sino eran hijos de una limpiadora de supermercado y un ayudante de cocina, ¿no? Y por eso se criticó un poco eso, ¿no? No que lo recibiera el ministro Rubalcaba, pero también se debe hacer pues con los padres de otros niños, ¿no? Porque todas las víctimas son iguales y todos los padres sufren muchísimo. Total, también llamaba la atención, esto también me lo contaba a mí el Gonzalo de Amaral, que en las repetidas ruedas de prensa que organizaron ellos, en fin, un plan propagandístico de figuras, ella estaba siempre pendiente de los gestos e indicaciones del marido. E incluso ella recibía instrucciones con la mano porque las tenía entrelazadas. O sea, que ella no contestaba de modo espontáneo, sino que le miraba a él a ver si asentía, si no asentía, qué mirada le dirigía, y luego se pasaban, podemos decir, contraseñas por la mano. Ella se sentaba a veces a la derecha, era a la izquierda, entonces, claro, la mano izquierda de ella estaba con la mano derecha de él, y ahí se pasaban. Había como un código secreto de comunicación, que no había naturalidad, no hablaban con naturalidad. Y además, ella mostraba lo que en psiquiatría se llama cara de póker. O sea, es absoluta frialdad
pese a la desgracia que estaban viviendo o al menos aparentando. Igual que un jugador de póker que sabe disimular muy bien, si tiene buenas cartas o malas, aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea que la policía le extrañaba muchísimo que no le veían que, no sé, mostrara normal, con apariencia de sufrimiento su dolor, ¿no? Y en fin, encima como remate a todo ello, pues una serie de querellas y demandas contra numerosos medios de comunicación y también contra el citado inspector Gonzalo Amaral, que es el que coordinó la investigación de los policías portugueses, que luego casi todas ellas, claro, fueron estas denuncias del matrimonio, casi todas fueron sobreseídas por los tribunales y otras ni puestas siquiera. Yo recuerdo que el psiquiatra José Cabrera, pues en la televisión portuguesa hizo unas declaraciones también al respecto, más o menos lo que estoy ahora contando, lo que contaba Gonzalo Amaral y tal, y la amenazaron con que, vamos, que lo iban a llevar a los tribunales, el matrimonio Banquén, pero no lo llevaron, pues, claro. Entonces que ellos, para ponerse al cubierto de las sospechas que convergían sobre este matrimonio, pues desviaron la atención hacia otros y seguían percibiendo mientras dinero a través de su fundación, ¿no? Que para muchos parece que dice, bueno, pues habrá sido una desgracia la que han tenido ellos o no, con la niña, pero en fin, lo han tapado todo y siguen dándose la buena vida con su chalet, son figuras, en fin. Luego, hay que tener en cuenta las diferencias que hubo durante todo el proceso entre los policías portugueses y los británicos, dado que estos, los ingleses, consideraban a sus colegas de aquí pues tercermundistas, ¿no? A mí me hubiera pasado si llega a ser en territorio español, ¿no? Que los ingleses pues siempre miran por encima del hombro pues a las policías de la península nuestra, ¿no? Y hubo por eso pruebas, me contaba Amaral, que desde el Algarve la policía portuguesa solicitó a Londres. ¿Qué respuesta tuvieron? La callada, ninguna respuesta. O sea, parecía que desde la capital británica había más interés en cerrar el caso que en proseguir una investigación que podía ponerles en entredicho. Porque ellos vinieron aquí a colaborar con la policía portuguesa, pero vamos, si te piden pruebas porque este matrimonio y sospechosamente se quitaran. Porque, no sé, en muchos casos cuando hay sospechas de uno, lo mejor es quedarte, ¿no? Y dar la cara, no coger el primer avión y volar de Lisboa, de donde salieran, para Londres. En fin, eso. Y luego todas esas teorías, claro, que les han visto de que las ruedas de prensa, que se miran, que hay contraseñas, o sea, suena un poco a ruedas de prensa donde no están siendo espontáneos, ¿no? Sino que hablan un poco ya con un guión preparado, podríamos decir algo, ¿no? Como que están interpretando un papel, como en suma, que no están diciendo la verdad. Y si no lo dicen en una rueda de prensa y luego no han querido comparecer ante jueces y demás, pues mala solución para que se aclare este tema. Sin duda hay cosas raras. El tema del padre es como otra hipótesis, pero a mí me cuesta encajarlo por los tiempos, porque claro, hay que ir a la habitación, la niña está muerta, vale, ¿qué hago? Cojo, me la llevo a la playa, la tiro al mar, pero claro, luego tengo que volver y tengo que hablar a solas con mi mujer y decirle, oye, que la niña está muerta, no grites que la he tirado al mar. Yo lo veo muy complicado en este aspecto. A lo mejor ocurrió de otra forma, no lo sé. Pero yo recuerdo ver un documental sobre Madeleine y este señor, Gonzalo Amaral, hablaba y creo que o lo apartaron del caso o finalmente lo apartaron porque parecía que tenía como una especie de obsesión con los padres. Sí, bueno, él seguía, claro, él estaba convencido de que ahí había culpabilidad y claro, incluso, en fin, muchas cosas las ha contado en un libro también, o sea que le ha sacado un libro y demás, y ha habido querellas contra él y demás, y él fue apartado, ¿no? O sea, él luchó mucho en la investigación, vamos a decir, con mayor o menor acierto, podrá ser auténtica una de sus teorías, sus sospechas, ¿no? Lo de que 3 indicios son ya una prueba, pero lo apartaron del caso, o sea que él en parte le ha dado cierta popularidad por un lado, pero profesionalmente por otro lado, pues ha sido un poco, pues, ha quedado, pues, postergado, ¿no? Y claro, él estaba convencido de que eso era así. Y él decía lo mismo, que los que habían trabajado con él y tal, estaban convencidos de la implicación, no en la autoría, pero sí en la desaparición del cadáver, de la implicación de los padres, por esto que había sido una imprudencia muy gorda y que trataron de solucionarlo. Claro que con ese testigo también que dice que lo vio camino del mar, es muy difícil lo del mar. Pues yo sé que en algún caso que he investigado, como fue el crimen de las 3 copas, no sé si lo hemos tocado en este programa, creo que sí, pues me acuerdo que cuando lo estuvimos haciendo para Cuarto Milenio y tal, lo estuvieron explicando ya especialistas en estos temas en el mar, que dice que cuando tiras claro, depende, ¿no? Que si un cadáver lo tiras vivo, pues traga agua y tal, se va para el fondo, pero luego vuelve a salir. Claro, si el cadáver va muerto, se va para el fondo, y al no haber ingerido agua, porque ya no respiraba, no sale,
salvo que esté cerca de la orilla o que haya un temporal. Por supuesto que si esto pasó así, sí, el cadáver de la niña estaba muerto, si lo tiraban, ¿no? Y se iría para abajo, pero tendría que tirar muy cerquita de la orilla, porque a lo menos le daba tiempo a meterse dentro del agua, mojarse y volver a su habitación, cambiarse la ropa y tal. Y ese cadáver podía flotar, podía verse, o sea que esa teoría de que fuera al mar es muy difícil, ¿no? Ya digo, o sea, porque el cadáver puede aparecer. Es más seguro en otros sitios cuando los entierran y demás, pero no, tampoco era este caso. Para enterrar a alguien necesitas alejarte, necesitas una pala, hacerlo muy bien, o sea que la teoría de que la enterrara o que la tirara al mar, pues también, no sé, parece muy dificultosa, ¿no? O sea, ¿cómo desapareció? Pues ese es el misterio. O cómo se la llevaron. Sin duda este año va a ser muy revelador en cuanto al caso de Madeleine McCann por dos motivos. El primero porque habrá que ver qué pasa con esta muchacha, con esta joven polaca de 23 años, estas supuestas pruebas de ADN, y por otro lado tenemos el excarcelamiento prácticamente inminente de Christian Bruckner, el supuesto autor del secuestro y asesinato de Madeleine, con lo cual habrá que estar muy atento a las últimas informaciones. Hasta que llegue ese momento, Juan, como siempre ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas y misteriosas noches. Hazte mecenas de Informe Enigma en iVoox y ayúdanos a seguir creciendo. Tan solo tienes que entrar en la interfaz principal de Informe Enigma y hacer clic en el botón azul que pone Apoyar. Muchas gracias por eso. Gracias por ayudarnos a seguir creciendo.